Señor continúe bendiciendo nuestras almas. En este momento quiero hablar de las cualidades de una buena esposa, de las cualidades de la mujer en su casa, en su hogar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios expecta de una mujer en su familia? Y voy a estar leyendo en el libro de Proverbios capítulo 31, verso 10. Voy a estar tomando algunos de esos versos, ¿verdad? Primeramente, vamos a dar lectura a Proverbios capítulo 10, capítulo 31, verso 10, que dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que Dios bendiga y prospere esta palabra en mi vida, en su vida en este momento, ¿verdad? Este escrito no fue de Salomón, fue del rey Lemuel. Y él habla que fue la enseñanza que le dio su madre. Así que aquí en este capítulo, en unos pocos minutos que vamos a estar hablando, hay tanta enseñanza que no podemos abarcar, pero vamos a tratar, conforme la guianza del Espíritu de Dios, de sacar lo esencial. No quiero ser de una manera grosera, pero quiero hablar directamente, ¿verdad?, de lo que está hablando Proverbios 31, el verso 30. Está hablando de una gracia engañosa. Sin meterme en situaciones como juzgar, ni voy a tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Porque lamentablemente yo lo he visto en la vida de personas que se dejaron llevar o casarse con una persona que no era la apropiada. Una persona que no le pidieron directrices a Dios. ¿Por qué? Porque vieron el aspecto físico de esa persona. Vieron su cuerpo escultural, vieron su melena alborotada, vieron esos pasos elegantes, pero no escudriñaron lo que es la gracia. Por eso, de una manera tan acertada, Lemuel está hablando aquí en Proverbios 31, verso 30, de una gracia que no es la gracia que Dios está expectando de la que viene del cielo, sino una gracia que es desgracia, porque lleva a esa relación a una destrucción. Es una gracia engañosa. ¿Cómo nosotros podemos distinguir una gracia engañosa con otra gracia que es de Dios, que viene del cielo? Hemos hecho comparaciones en otros mensajes acerca de Eva en el huerto del Edén. Usted sabe que Dios le puso a Adán a ponerle nombres a los animales. Y al final de ese verso dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Pero cuando Dios vino y durmió a Adán y le sacó una costilla y hizo a Eva, a Adán se le fue la depresión. Aunque todo era perfecto en aquel tiempo, él tuvo una expresión como que él no estaba satisfecho, porque no se le había hallado una ayuda idónea. Él exclamó y dijo: ahora sí,
Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y varona será llamada. Entonces vamos encontrando el sentido de la gracia. Y vamos a encontrar cómo la gracia se pierde en este sentido. Porque lo que Dios hace, lo hace con gracia. Y gracia es un conjunto, ¿verdad?, de cualidades que tiene una persona que hace atrayente a las demás. Quiere decir, esta persona sabe cómo cocinar de una manera simple, sin muchos condimentos. Sabe cómo hablar, sabe cómo expresarse, sabe cómo tejer y usar materiales que sean más baratos sin necesidad de exhibirse, de que tiene que comprar telas caras para ser vista, sino que es simple, es sencilla y todo sale bien. Las habichuelas que hace, aunque solamente tengan sal y ajo, saben mejor que aquellas que están condimentados con sofrito, con pimienta, con ajo, con cebolla. La gracia es simple y depende del temor de Dios. Por eso, este escritor aquí, Lemuel, él habla que la gracia es engañosa. Pero dice, la que teme a Jehová, esa va a ser alabada. Eva no temía a Dios. Eva, la persona que no tiene gracia, y lo que se está buscando es una desgracia, porque eso desgració el mundo completo. Lo que hizo Eva en darle a Adán el fruto prohibido. Y gracias a Jesucristo, que vino y murió por nosotros y pudo expiar nuestros pecados, y por medio de él tener gracia. Porque esa gracia que tiene la mujer que es cristiana viene a través del temor de Dios. Y lo podemos encontrar en la Virgen María, cuando era virgen, cuando el Espíritu Santo puso el engendro que es Cristo en su vientre. Una mujer simple, una mujer sencilla. Hay una mujer que hundió el mundo, que fue Eva, y hay otra mujer que a través de ella levantó el mundo a través de Jesucristo, que es María, la madre de Jesucristo en esta tierra. La gracia es el temor de Dios. María tenía miedo, tenía temor. ¿Cómo va a ser esto? Yo no estoy casada. ¿Cómo es que yo voy a traer un hijo? Pero ella no le dijo a Dios no se puso a discutir con Dios. Esa es gracia. El temor a Dios, el someterse a Dios, la obediencia a Dios. Eso es gracia. Este mundo caído estaba caminando descarriladamente, sin dirección. Y Dios tuvo que llamar a Moisés que subiera al monte de Sinaí para darle órdenes, estatutos, ordenanzas, limitaciones. Y le dio 10 mandamientos. 5 que se refieren de hombre a hombre, amarás a tu prójimo. Y 5 que se refieren del hombre a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios estableció órdenes. ¿Por qué? Porque esto es como que si no hubiesen semáforos en las calles. Imagínense los carros corriendo en la calle, sin semáforo.
sin luz de semáforo. Todo el mundo quiere ser primero. Todo el mundo quiere llegar primero. Pero el semáforo controla, el semáforo se respeta, el semáforo es una ley que el que la desacata va a poner en problema no solamente su vida, sino que va a exponer en peligro la vida de los demás que están manejando. Eso es lo mismo con las leyes. Eso es lo mismo con las leyes. Dios dio leyes para que nosotros caminemos dentro del carril y no nos descarrilemos. No accidentemos a otros. Vivir dentro de los mandamientos de Dios, los estatutos, las enseñanzas de Dios nos hace vivir una vida de temor y estar lleno de gracia. ¿Por qué? Porque la ley fue demasiado pesada y no estamos hablando de los 10 mandamientos. No fueron eliminados. Todavía hoy tienen cumplimiento. Jesucristo vino a través de la gracia, conforme Mateo capítulo 5, dijo que Él no vino a quitar la ley. Él vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Ahora hay que orar. No hay que vengarse. Ese es el cumplimiento de la ley. Esa es la gracia que fluye a través del verbo. El verbo es la palabra. Y esa palabra se hizo carne a través de la figura de nuestro amante y precioso Salvador. Juan lo expresó en Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, que era la palabra hablada en Génesis capítulo 1. Cuando Dios decía, hagamos al mundo, estaba hablando que habían 3 personas ahí, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo se movía en la faz de las aguas, pero Jesucristo no estaba manifestado. Pero cuando Dios dice, hagamos las constelaciones, hagamos la luna, las estrellas, está hablando de un trabajo en equipo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir, Cristo ahí no estaba manifestado, pero la palabra que salía de la boca de Dios, eso es lo que ejecutaba y manifestaba el milagro. De ver los peces, de ver los árboles, de ver todo lo que Dios estaba haciendo. La palabra no estaba manifestada, pero estaba allí en el día de la creación. Por eso esta palabra, ya en Juan, cuando Juan lo expresa, esta palabra que fue manifestada, que fue solamente declarada, en el día de la creación, ahora es manifiesta en una maravilla, en la figura de nuestro amante y precioso Salvador. Imagínense, imagínense. La palabra manifiesta ya no solamente son letras, es la palabra misma. Gloria a Dios. Es la palabra misma manifestada, caminando en gracia. Por eso, ¿verdad? Juan lo habla en Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Porque vamos a contrastar lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. ¿De dónde viene el temor? De una relación con Dios, de una intimidad con Dios, de escudriñar, leer, meditar, practicar, vivir la palabra, someterse en obediencia a Dios. De allí viene el temor a Dios. Y ese temor causa que haya gracia en esa persona, no solamente en una mujer, en un hombre de Dios, en un hombre que teme a Dios. Cristo vino a marcar la diferencia, que vino lleno de gracia. No solamente gracia como don inmerecido, que es la salvación, sino lleno de gracia, lleno de esas cualidades. ¿Por qué? Porque la ley era demasiado pesada. Era difícil de cumplir. Dicho sea de paso, estamos viviendo un tiempo de gracia. Es la última dispensación de las 7 dispensaciones que se han vivido en el mundo. La ley fue una de ellas, fue muy pesada. Ahora esta es la última y ya se acabó. Ya se acabó, Cristo ya viene. Pero nosotros tenemos que vivir bajo la gracia como un don de la salvación, bajo la gracia que es la dispensación y bajo la gracia que son las cualidades que tiene todo cristiano, toda mujer de Dios, todo hombre de Dios, que vive sometido en la ley de Dios y que sabe cómo escuchar la voz de Dios para vivirla, para compartirla, para salvar vidas. La gracia. Eso es lo que dice Juan. De su plenitud tomamos todos. De la llenura de Dios, de la plenitud de Cristo, porque Él vino lleno de gracia y de verdad. De allí bebemos cada día de la palabra de Él. Nos llenamos, nos sustentamos, rebasamos de su gracia y de su poder. No es difícil, es fácil. Es tener una relación íntima con Él para que estemos llenos de la gracia de Dios. Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La verdad es su misma palabra que tenemos que escudriñar y que nos llena de gracia en cómo nosotros vamos a decirla, cómo nosotros vamos a hablar, cómo nosotros vamos a interactuar entre las personas, cómo nosotros vamos a hacer nuestras actividades. Usted puede ver una mujer que no está llena de gracia. No quiero juzgar, quiero hablar esto con mucho cuidado. Pero lo que son los zapatos así altos, eso no es de Dios. Eso pone a la mujer en una posición de provocación al sexo opuesto. O a lo que se vive hoy en día. Porque ya no hay respeto a lo que Dios ha dicho. El caminado de una mujer en tacos altos hacia la mujer sensual en el movimiento de sus caderas. Pero la mujer que está llena de gracia de Dios, que sabe simplemente vestirse, su caminado y su melena, su caminado está lleno de gracia. Porque la guía el Espíritu de Dios. Eso trae atracción, trae gracia. Es algo simple. Porque hay temor en esa mujer. Porque esa mujer se cuida en lo máximo de no producir una provocación, porque o tenga o no tenga marido, su marido es Jehová. Y a Él le vamos a dar cuentas. Mujer llena de gracia. Hombres llenos de gracia. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Esa gracia de Jesucristo nos hace conocer a Dios. Él es el que intercede delante del trono de la gracia de Dios. Y de la gracia podemos hablar muchas cosas, pero vamos a hablarlo en el siguiente segmento. Vamos a dejar este segmento hasta aquí para enfocarnos un poco más en la gracia de la mujer. Bendiciones.